Bienvenidos a un nuevo programa de Méritos en 360. Hoy tengo aquí a mi izquierda un compañero de profesión, Antoni Travería, que ha ido moviéndose por diferentes sectores del periodismo hasta llegar a hoy, que ya nos contará a lo que se dedica. Se ha movido por la radio, periodismo deportivo, gabinetes de comunicación. Así que ha tocado un poco todas las ramas del periodismo y hoy le tenemos aquí para que nos cuente mucho más en profundidad todo lo que haces. Lo intentaremos. Buenas tardes. Hola María, gracias. Bueno, cuéntanos, porque aunque estamos aquí en Mallorca y actualmente resides aquí, no eres de aquí. Exactamente, yo nací hace ya un cierto tiempo, aunque no tanto, pero sí en el siglo pasado, en una población pequeña que está a 10 kilómetros de Vic. La población en cuestión se llama Sant Hipòlit de Voltregà, es una población de solo 3.000 habitantes y efectivamente yo pasé mi infancia ahí, estudié BUP y COU en Vic. Percibí un poco que mi derrotero profesional podría ir encaminado al mundo periodístico ya a corta edad, a eso de 12, 13 añitos, porque yo era muy aficionado al mundo del fútbol, al mundo deportivo en general y más concretamente en el futbolístico, como te digo. También, por otra parte, era muy devoto de las retransmisiones deportivas radiofónicas, especialmente los domingos por la tarde, que entonces coincidían todos los partidos a la misma hora. En fin, un poco ahí fueron mis orígenes en el mundo del periodismo. Cursé, pues eso, el actual grado, entonces licenciatura en periodismo en Bellaterra. Y a la edad de 29 años, pues dije, ostras, yo estaba en Barcelona haciendo cositas en Vic mismo y tal, en el ámbito periodístico, pero quería dar un cambio a mi vida y en el año 99, como te digo, pues decidí dar un cambio a mi profesión y a mi vida, porque una cosa va con la otra, y decidí hacer las maletas y venirme a Mallorca. Y hasta hoy, efectivamente. Y hasta hoy. Bueno, y aquí sé que te has ido moviendo por otros campos, también has hecho cosas de periodismo deportivo, un poco más centrado en la comunicación interna, en el Mallorca, ¿no? Bueno, cuéntame. Correcto. Un poco tú. Sí, pues exactamente, tú lo has dicho, María. Al llegar yo a Mallorca, primero empecé en el ámbito televisivo, una televisión local, y al poco tiempo, a los 5 o 6 meses, me contrató el Real Mallorca, no como jugador, ya hubiera yo querido, sino como profesional de la comunicación en el gabinete, pues eso, de comunicación de prensa del club. Era una época muy boyante para el Real Club Deportivo Mallorca, con Mateu Alemany a la cabeza, el fallecido Antonio Asensio pues en la capitanía general, por así llamarlo. Era la época en que el Mallorca alcanzó la Copa, la Champions, en una temporada magnífica con Luis Aragonés, que luego se fue antes de acceder a esa competición, que es la competición máxima del fútbol europeo. Con una anécdota, por cierto, que el Mallorca debutó en esa competición y hasta la fecha, esperemos que en un futuro pueda volver, no ha repetido, fue concretamente el 11 de septiembre del año 2001, y esto lo recordaremos todos, fue la trágica fecha de los atentados yihadistas sobre las Torres Gemelas de Nueva York. Pues en esa fecha, horas después, 4 o 5 horas después de perpetrarse ese terrorífico atentado, pues el Mallorca debutó en Champions contra el Arsenal, un partido que no se anuló a instancias de la UEFA, todavía hoy no sé el porqué, pero efectivamente estuve en el Mallorca un periodo de 2 años, pude conocer el fútbol desde dentro y es sin duda una experiencia muy, muy bonita, y que agradezco la oportunidad que se me brindó en este sentido, porque yo, que como te decía era muy aficionado al fútbol de pequeño, quería ser incluso futbolista, sin alcanzar mi sueño en este sentido, pues el hecho de conocer cómo se cuece, cómo se maneja un club en su interior, cómo es la relación con los jugadores, de los jugadores con la prensa, etcétera, etcétera, pues evidentemente es una experiencia muy, muy bonita. Bueno, y hablando, ya que has tocado todas estas ramas del periodismo, lo mejor y lo peor de esta profesión, ¿qué crees que es? A ver, como tú bien dices, hay muchas cosas en un lado de la balanza y también otras muchas en el otro. Espero que pesen más las positivas, que por eso nos dedicamos a esta profesión tan apasionante, a la vez que tan difícil. A ver, para centrarnos y respondiendo concretamente a tu pregunta, en el lado positivo yo te diría que lo más relevante en este capítulo sería obviamente desde un prisma personal, la posibilidad que te brinda el periodismo de llegar a conocer a personajes muy relevantes en cualquier ámbito de nuestro entorno, ya sea social, político, deportivo, etcétera, incluso personas anónimas, ¿por qué no?,
que un día pues tienes la oportunidad de conocer para un reportaje, para una entrevista, ya sea en prensa, en radio o en televisión, o hoy en día en los medios digitales. Y claro, uno se hace el planteamiento, si yo no hubiera sido periodista, hubiera tenido la posibilidad de entrevistar a un doctor honoris causa por la Universidad de X, o, por decir algo muy cercano, alguien muy cercano a nosotros, a Rafa Nadal. O yo que te digo, era y soy muy aficionado al fútbol, poder tener de cerca a Johan Cruyff o asistir a ruedas de prensa, ¿no? O a Pep Guardiola, ahora que es coetáneo nuestro. Entonces, todo esto sin ser periodista sería más difícil. También, evidentemente, no solo en el ámbito deportivo, sino, como te decía antes, en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Doctores que son eminencias en este sentido. Pues todo esto, en definitiva, en el lado positivo. En el lado negativo, que como todo también lo hay, también lo tiene el periodismo, pues yo incidiría en este caso, María, que quizá se está perdiendo un poco la honestidad de lo que es el periodismo per se, y un poco el periodismo redunda en beneficio de determinados intereses que están detrás de cada medio respectivo, ¿no? Y en esto, simplemente, cuando nos levantamos por la mañana y cogemos un periódico de una tendencia política más de izquierdas y lo comparamos con otra cabecera más de derechas, digamos, y la realidad es la misma, porque lo hemos escuchado en la radio el día anterior, lo hemos visto en la televisión, leemos los periódicos y vemos que son realidades, si no antagónicas, sí muy dispares, con lo cual dices, ¿dónde está la verdad? Quizá en el punto medio, ¿no? Ni por aquí ni por allá. Desde ese punto de vista, yo la verdad estoy un poco decepcionado, aún entendiendo que evidentemente, como negocio que es también el periodismo, hay que rendir cuentas, y las cuentas pues llegan vía publicidad, y esa publicidad viene a través de los lectores, los oyentes o los telespectadores. En definitiva, es un negocio como otro cualquiera, pero en cualquier caso, como te digo, sí que echo de menos esa, más que objetividad, que quizá no es tal, sí un poco la neutralidad o la honestidad en el tratamiento informativo, que no siempre se da, en mi opinión. Te iba a preguntar también por otra realidad del periodismo que existe hoy, ¿no? Que son las redes sociales, que es otro mundo, es otra dimensión a la que nos hemos tenido que acostumbrar también y a convivir con ella, que muchas veces es bueno, pero también como el periodismo tiene su parte también un poco más que puede hacer mucho daño, ¿no? Sí, tú lo has dicho muy bien, María, no se puede decir mejor. Tiene también sus pros y contras. En el lado positivo, yo creo que ha democratizado, si cabe, y globalizado el periodismo, la comunicación en definitiva, y eso que duda cabe es sin duda una buena realidad. Son hechos, y que la información llegue a todo el mundo, con un simple móvil tengamos acceso a cualquier medio de comunicación de Estados Unidos, de la India, de Singapur, de donde nos apetezca, y en tiempo instantáneo, como quien dice, ¿no? Esto, como digo, es en el lado positivo, y muy positivo. En el lado negativo, obviamente también lo hay. Yo creo que ahí se puede hablar, por ejemplo, de las fake news, o el hecho de que a veces la manipulación informativa a la que aludía antes, con las redes se fomenta mucho más. No sé si es antes el huevo o la gallina, o la gallina o el huevo, pero el caso es que se retroalimenta muy mucho ese periodismo no basado en contrastar la información y tal, sino más en el concepto de la instantaneidad, con lo cual a veces se pervierte lo que es la razón de ser del periodismo, que creo debería ser, no digo que lo sea, la búsqueda de la verdad, entre comillas. Después de todos estos sectores por lo que ha sido pasando en el periodismo y demás, no sé con qué medio te quedas, y bueno, luego te hago una pregunta un poco más a tu disposición. A ver, yo te diría, estamos en la televisión tiene mucho encanto, también cabe decir que es muy artificiosa en comparación con otros medios, con la radio, por ejemplo, pero claro, la penetración es, la televisión, quiero decir, es sin duda el medio que más penetración social tiene. Sales en la televisión y eres famoso, cualquier cosa que salga en televisión tiene un impacto brutal. Yo lo comparo entre el cine y el teatro, ¿no? Los grandes actores muchas veces están en el teatro y no son conocidos en su vida, salen en la televisión, en el cine, y pasan a ser estrellas mundialmente reconocidas. Un poco lo digo porque en el periodismo pasa un poco lo mismo. En la radio, la prensa escrita, que hay magníficos profesionales, muchas veces casi anónimos, en contraprestación a lo que es la televisión, ¿no?
En definitiva, a mí de todos los medios que yo he tocado, que como te digo, y es obvio, todos tienen sus puntos fuertes y apetecibles, yo me quedo sin duda con la radio, porque la radio es instantánea, la radio puedes tener una entrevista con una simple llamada telefónica, el contacto con los oyentes en este caso es un contacto muy fluido. En definitiva, para mí es la comunicación en mayúsculas, la comunicación esencial. Y es un poco donde también estás hoy, ¿no? Y de donde a lo mejor pueden salir unas anécdotas o personajes que te han llamado mucho la atención. Sí, también. Ahora mismo, exactamente, María, estoy en un proyecto, un proyecto que es una realidad, afortunadamente, en IB3 Radio, que es un programa que se llama Incorporación Inmediata, que por cierto emitimos los martes en directo de 6 a 7, y cada martes, cada semana, monográficamente, hacemos, entre comillas, sin ser doctores, porque no estamos acreditados para ello, una radiografía, como digo, monográfica de cada una de las profesiones de nuestro entorno. Y entonces ahí la verdad es que sí que hay, pues eso, profesiones que te llevas las manos a la cabeza de, digamos, el poco sueldo que perciben los profesionales, por ejemplo, que me decías, en contraprestación a lo mucho que han tenido que esforzarse esos profesionales, ¿no? Y en el sentido contrario, lo mismo. A veces hay profesiones que requieren de poca formación, que toda es válida, evidentemente, y en cambio unos efectos económicos, unos réditos económicos muy importantes. Es decir, no siempre la persona más preparada cobra más dinero. Y eso, claro, yo creo que un poco redunda también en la importancia de la formación y en la necesidad de cambiar esa realidad que tenemos hoy en día. ¿Me decías anécdotas? Pues, hombre, te puedo decir un día que traté la profesión de detective privado, contacté con uno de tantos que hay en Palma, como en otros sitios de Baleares, y esa persona que, claro, me dijo, pero esto es radio, ¿no? Dice, porque yo en la tele no puedo ir, porque, claro, yo vivo de mi secreto, digamos, de mi situación de persona anónima, ¿no? De no ser percibido por la persona a la que está siguiendo. Entonces, esa persona, como anécdota te diré, y no descubro nada que no se puede decir porque es un hecho, es un detective, no vamos a decir nombre por supuesto, como digo, de una agencia de detectives de Palma, que medirá 2 metros, pelirrojo, y yo le decía, además con pinta de alemán, porque es así muy grandote, muy corpulento, y yo le decía, no me dirás que más de una vez, más de dos, no te han parado por la calle para decirte, Boris, por Boris Becker, ¿me firmas un autógrafo? Me dijo, la verdad es que sí, y en Palma y en Alemania también, donde estuvo de viaje, le pararon por la calle, porque tiene mucha similitud con el mítico Boris Becker. O sea, que este programa te lleva a conocer a gente de lo más... Sí, gente muy dispar, claro. De hecho, llevamos camino de los 100 programas, hemos tratado muchas profesiones, otras muchas nos quedan todavía por conocer. Más o menos son unos 4 personajes, en el buen sentido, claro está, por programa. 2 vienen a contarnos lo que es la formación, normalmente un docente y un alumno, y luego la segunda parte 2 profesionales, es decir que 4 personas a razón de 100 programas, pues eso, 500.000 de personas que han pasado casi por el programa, y espero que en el futuro vayan pasando muchas más, claro está. Pues nada, es un poco también la labor de aquí que hacemos en Méritos 360, que llevamos a cabo de profesionales, búsqueda y demás en este mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, María, gracias. Y a vosotros pues os emplazamos a la siguiente semana aquí en otro episodio de Méritos 360.